Fin de semana, pues ya también recibieron la constancia de mayoría los candidatos a diputados, ya recibieron su constancia de mayoría, de acuerdo al conteo que se terminó de realizar. Pues ya prácticamente estamos dándole otra vuelta más al capítulo de las elecciones. En Ciudad Juárez pues ya entregaron las constancias de mayoría. Le repito, ahorita les voy a decir cómo estuvo la situación ahí. La coalición parcial con el Verde Ecologista provocó que el PRI perdiera espacios en el Congreso de la Unión, de acuerdo con estimaciones basadas en el cómputo distrital realizado por el IFE. Una de las razones de esta merma es que estos partidos no consiguieron explicar a los votantes de 101 distritos electorales que ahí no contendían en la alianza. En el caso de diputados, la afectación principal se registró en estados como Tamaulipas y Coahuila, y llevará al tricolor a pasar de 237 diputados a tener 207 en la próxima legislatura. En el caso del Senado, la merma se registró en Sonora, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Morelos, Aguascalientes y Baja California Sur. El tricolor y el verde suscribieron una alianza parcial para contender juntos en 199 de los 300 distritos electorales. En los 101 restantes, correspondientes a 12 estados, el ciudadano tenía que marcar un solo emblema, el del PRI o el del verde, para externar su preferencia. Sin embargo, los votantes no entendieron que ahí no había alianza y marcaron los dos logotipos, hecho que provocó la anulación de votos. Los sufragios nulos afectaron el número de posiciones que obtendría el PRI en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur y Morelos. Evidentemente hay la percepción de que sí impactó. La intención de la gente fue votar por los candidatos del PRI y del Verde, y en algunas entidades en donde no íbamos en coalición, la gente votó por el PRI y por el Verde, y eso en algunos distritos, al no ir en coalición, significó la anulación, reconoció Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE. De acuerdo con la estimación de Lerdo de Tejada, la anulación de votos por esta circunstancia podría llegar al 1,000,000 de votos. El periodista consideró que la campaña del IFE para orientar al ciudadano sobre cómo votar válidamente debió ser focalizada. Los cálculos al cierre pueden variar aún por las impugnaciones que presentan los partidos ante el Tribunal Electoral. Fuentes del IFE informaron que se prevén impugnaciones en al menos 100 de los 300 distritos electorales. Los distritos con resultados más cerrados y que por tanto sería motivo de juicios se ubican en Veracruz, Guanajuato y Estado de México, aunque aquí en Chihuahua creo que el 06 también lo van a impugnar. Las mismas fuentes confirmaron que en la elección de diputados federales se registraron 2.501.000 votos nulos. En la de senadores, 2.855.000 sufragios nulos. Como vamos coaligados por la presidencia, la gente ubicaba al PRI y al Verde juntos, y por la falta de difusión sobre cómo votar, eso nos generó una gran cantidad de votos nulos, agregó Jorge Herrera, consejero del Poder Legislativo por el Verde Ecologista. Pues es que mire, ¿en qué país entran en coalición? Nomás México, hombre, con tanto partido político, que los más chiquitos se unen con los grandes, son satélites, hombre. Yo creo que antes se hablaba de un bipartidismo en México, ya no se puede hablar de un bipartidismo en México, ya entró el tercero en discordia, que es ahorita la segunda fuerza política del país. Ni siquiera el partido en el poder llega a estar en la segunda fuerza política del país, bajó a la tercera. El partido en el poder baja a la tercera fuerza política en el país. Ahora es PRI, PRD y PAN. Y le digo que antes hablábamos de un bipartidismo muy marcado, era PRI-PAN en toda la República Mexicana. Entonces, estas cuestiones yo creo que debe de haber ya una legislación, pues para no tener que el 2% ya de votación y ya puedes tener un partido político. Yo creo que no. El abanico de partidos políticos en últimas fechas se ha venido reduciendo. Antes había 8 o 7
eran un chorro de partidos políticos, y luego cada uno de ellos tenía su candidato a la presidencia de la República, y cada uno tenía sus candidatos a diputados federales. Y esto yo lo digo también porque el financiamiento a los partidos políticos nos cuesta a nosotros como mexicanos. Van a decir, no, pues ¿qué lo paga el gobierno? Pues, ¿y el gobierno quién le paga? O sea, ¿de qué vive el gobierno si no es de los mexicanos? No hay de otra, es de los impuestos que pagamos los mexicanos de alguna otra forma o de alguna u otra manera, o en cualquier rubro en el cual usted como mexicano ya trabajador esté aportándole a nuestro país un recurso. Entonces, también la forma irregular de manejar las elecciones en años anteriores originó que se formara un entrecomillado instituto ciudadanizado, el Instituto Federal Electoral, que está compuesto por ciudadanos, no por partidos políticos, obviamente con representación de cada uno de ellos, pero que a final de cuentas pues se dice que no es imparcial a la hora de las elecciones. Entonces tiene que trabajar un Instituto Federal Electoral para explicarle al ciudadano cómo votar, cuando la cosa puede ser tan sencilla de decir por un partido u otro, pero como algunos partidos políticos no se sienten con la penetración suficiente en el electorado, pues buscan alianzas con otros pues para poder lograr algo, ni siquiera el poder, hombre, para poder lograr algo. Número uno, el seguir recibiendo subsidio del gobierno como partido político, sea un partido satélite, sea un partido más o menos mayoritario o reconocido, ¿no? Como por ejemplo el PRD, que gracias a Andrés Manuel López Obrador ha tenido en el país alguna presencia ya de posicionamiento. El Verde Ecologista ahí la lleva, que ya no se acuerda, por ejemplo, de Bernardo de la Garza o del Chico Verde, ¿no? De estos jóvenes que impulsaron al Partido Verde pues desde donde se encontraban. Algunos llegaron a ser diputados federales, y el Verde Ecologista también haciendo mercadotecnia con actores de la pantalla chica han logrado posicionarse. Es decir, posiblemente yo creo que aquí es donde debe de llegar, ¿no? 4 partidos políticos a lo mejor es más que suficiente. PRI, PAN, Verde, PRD, el PT pues siempre agarrándose, y dicen que en el caso del estado de Chihuahua pues es familiar, y así es de la familia Aguilar, de don Rubén Aguilar. Convergencia, Nueva Alianza, o sea, son partidos políticos que realmente ya, yo creo que para la próxima elección deben de irse y deben de cambiar. Yo creo que ahí los diputados debe haber una reforma electoral más amplia y más discutida, porque sí, esto perjudica al mexicano. Por ejemplo, no aquellos 2 millones de mexicanos que votaron y que se salió, aquellos 2-3 millones de mexicanos que fueron a votar y que les cancelaron el voto, pues porque se fueron con la finta. A nivel nacional veían PRI, Verde, y luego resulta que donde ellos estaban no iban en alianza. Por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua no iban en alianza. Aquí en el estado de Chihuahua cada quien iba por lo suyo. Los diputados federales y los senadores iban cada quien por su cuenta. Los del Verde no iban en alianza, en otros estados sí. Entonces, pues imagínense cuánta gente votó PRI, Verde. Y también el Instituto Federal Electoral se supone que funge como árbitro electoral, situación que no lo hace. Hubo guerra sucia. Se supone que por eso empezaron a controlar los medios electrónicos, para evitar la guerra sucia y para hacer un filtro de los spots y de los anuncios que lanzaba cada partido político. Sin embargo, sí hubo la llamada guerra sucia, la denostación de algún candidato por parte de otro partido político, sí lo hubo. Publicidad o derroche de recursos económicos en campañas políticas que sobrepasaron los topes, claro que sí los hubo, claro que sí hubo todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿para qué sirve el IFE?
Yo me pregunto, ¿para qué sirve el IFE si en la mayoría de las cuestiones y de las responsabilidades que tiene falló? Otra de las cuestiones que marcan aquí es el que no hubo la suficiente difusión para decirle al mexicano cómo votar, cuando le repito y le insisto, la cosa más sencilla. El ir a votar es la cosa más sencilla. La bronca es esa, yo le repito, las coaliciones. Porque habían dicho primeramente que, por ejemplo, el PRI y el Verde, que iban en coalición, si se votaba para presidente de la República por el PRI y por el Verde, iba a ser voto nulo. El caso del PRD, que iba por 3 partidos políticos, que si se votaba por los 3, iba a ser voto nulo. Luego dieron marcha atrás, que no, que siempre no, que sí se podía votar por los 3 o por los 2. Y luego que el lapicito, que se le acababa la punta, y luego que el marcador no, que porque al momento de doblar la papeleta se marcaba el otro, que porque las entidades con mayor calor se derretía. No, en fin, o sea, una serie de situaciones que deben de servir como experiencia a nuestros amigos del Instituto Federal Electoral. Yo creo que es el único país que cuenta con una institución de esta naturaleza, por la desconfianza que tenemos del conteo de votos. Si así, si en el Instituto Federal habían fraudes, había cuestiones irregulares en las votaciones, y ahora que existe un instituto que supuestamente está ciudadanizado, pues tampoco se tiene la confianza. Son las 7 de la mañana con 46 minutos.